Hola amigos, antes de comenzar con el vídeo que nos ocupa hoy, me gustaría anunciar ante todos ustedes el nacimiento de la primera asociación de fabricantes españoles de audio de alta fidelidad. Bueno, esto es una asociación sin ánimo de lucro que sobre todo pretende fomentar la cultura musical como de la afición misma, expandir la experiencia de la alta fidelidad y acercar a todos el desarrollo y los productos nacionales. La asociación se ha creado fundamentalmente por 6 empresas que somos los socios fundadores. Todo esto ha llevado durante meses el hablar, el reunirnos y debatir un montón de cosas de ámbito legal. Estas empresas fundadoras son Arsonus, Bonnie Sound Audio, JC Barbular Audio, un servidor, Sotoboche Audio, Carlos Perujo y Y4 Music. Poco a poco se van uniendo más fabricantes a la asociación y bueno, esperemos que en un futuro seamos bastantes y que llevemos el producto nacional a lo más alto de los mercados. Bueno, más adelante voy a publicar un vídeo más extenso sobre la asociación. Vamos a ver quién lo fundaron, a qué se dedican, qué productos comercializan y vamos a meternos un poquito más en profundidad para que todos ustedes conozcáis lo que es la primera asociación de fabricantes españoles. Hola amigos. Hoy en este vídeo os voy a mostrar esta verdadera joyita de museo, es el Revox 40. El Revox nace en Suiza allá por el año 1951 de la mano de Will Studer. En el año 1960-1961 nace el primer amplificador que comercializa la marca. Es el modelo 40, Revox 40. Está concebido totalmente a válvula. Y bueno, ya os digo que fue el primer aparato amplificador que nace en los catálogos. A partir de este modelo nace el modelo 50, que ya todos los circuitos eran de estado sólido. Vamos a ver esta joyita, vamos a desmontarla y vamos a ver el interior. Bueno, pues aquí tenemos el primer amplificador de válvulas que comercializa Revox Studer. Nace en el año 1960 y como veis es un amplificador de tamaño reducido. Me recuerda mucho a los amplificadores Vieta, a los amplificadores Fischer, a los Brown más o menos de aquella época. Tiene un aspecto muy industrial. En aquellos años no se le prestaba tanta atención a la estética de los aparatos, más bien eran funcionales y sobre todo todos compartían más o menos la estética, ya os digo, una estética muy industrial. Sus controles, como veis, no tienen nada del otro mundo, son controles muy básicos. Tenemos volumen, balance, el control de grave y agudo que actúan por un conmutador rotacional. Estos dos controles no llevan potenciómetro. Bueno, y aquí tenemos unas teclas de encendido y de selección de entrada. La carcasa es de aluminio, de color verde muy claro y bueno, esto lleva una pintura texturizada o arrugada que le dan un aspecto realmente muy interesante. La parte trasera, como es normal, aquí la tenéis, no lleva nada de especial. Aquí tenemos
para la conexión de altavoces, el selector de voltaje con su fusible de protección y tenemos 4 entradas. Tenemos entrada de fono, de casete, de radio 1 y radio 2. Básicamente es esto. Aquí tenéis el modelo. Esto de aquí es una salida de 6 voltios en corriente continua para activar cualquier otro elemento de la marca Studer. Bueno, vamos a ver el interior y vamos a ver la tipología o arquitectura de la construcción. Este amplificador genera 10 vatios por canal. No es mucha potencia, teniendo en cuenta, ahora lo vais a ver, las válvulas que llevan en su etapa de potencia. Tiene una distorsión aproximadamente a 10 vatios, tiene una distorsión del 0,5%. Las especificaciones técnicas son muy aceptables, dado en los años que se fabricó, realmente tiene unas prestaciones muy decentes. Este amplificador tiene muy poca potencia, pero tiene un sonido muy cristalino y muy dulce. En muchas ocasiones yo he comentado que las especificaciones técnicas maravillosas no garantizan que un dispositivo de audio nos guste más o menos su sonido. Muchas veces nos podemos llevar alguna sorpresa, por ejemplo, con uno de estos amplificadores construidos hace 50, 60 años, nos podemos llevar una grata sorpresa al oír estas máquinas cómo funcionan de bien. Bueno, vamos a ver el interior y seguimos comentando. Bueno, pues aquí tenemos el interior del amplificador. Como veis, es una construcción punto a punto, al aire, todo muy ordenado y con elementos de altísima calidad. Rebo Studer, bueno, se caracterizaba sobre todo por la calidad de la construcción y la calidad de sus materiales. Eso era una política muy importante en la empresa. Fijaros cómo está construido. Esto se llama una regleta tipo torreta. Antiguamente casi todos los fabricantes de aquella época utilizaban este tipo de regleta, que son regletas lineales. Las hay de muchos tipos, pero estas regletas son muy poco vistas y la utilizaban muy pocos fabricantes. Básicamente es lo mismo utilizar una que otra. Aquí la cuestión es la arquitectura electrónica. Como veis, está todo muy ordenado. Estas son las 4 válvulas de potencia y las 4 válvulas de preamplificación. Aquí tenemos 2 válvulas, la SC81 es un doble triodo de baja ganancia. Se está utilizando como primer paso de preamplificación de la etapa fono. Después tenemos aquí otros 2 dobles triodos de preamplificación. Y bueno, el circuito inversor está aquí dentro. Fijaros, esta válvula es una SL86, es un triodo y un pentodo. Aquí tenemos, vamos a ver si podemos verlo. Aquí tenemos una válvula que en su interior contiene un triodo, que es esta parte pequeñita, y la ampolla grande es el pentodo. Esta válvula se utilizaba muchísimo en la etapa de sonido de los televisores de aquella época, que eran en blanco y negro.
Por cierto, yo he cambiado muchísimas válvulas de estas en mi año de juventud reparando televisores. Estas son las 4 válvulas, 2 para cada canal. El pentodo está dispuesto o configurado en circuito push-pull y el triodo que contiene en el interior actúa como el circuito inversor de fase. Aquí tenemos los selectores de control de tono que actúan a través de un interruptor rotacional. Aquí tenemos el mecanismo de control. Todas estas 2 PCB que tenemos aquí es el circuito de preamplificación. Fijaros en los condensadores, estos me recuerdan mucho a los Bianchi de aquella época. Seguramente sea fabricado por Bianchi, pero he intentado de localizar el fabricante, pero es imposible porque no tiene el nombre grabado. Tiene la magnitud grabada, pero no el fabricante. Pero yo intuyo que esto es fabricación de Bianchi. Circuitos muy ortodoxo, muy básico, pero realmente muy bonito. Para las personas que hemos conocido todo esto, realmente son aparatos muy dignos, que suenan muy bien y con una gran historia. Vamos a ver en la parte de abajo y seguimos comentando. A este amplificador nunca se le ha cambiado ningún elemento electrónico. Todo lo que tiene o todos sus componentes son de fabricación. Aquí no hay nada cambiado. Ya os digo que me ha sorprendido el estado estético del interior y del exterior. Como veis, todo está impoluto. Es increíble, que parece que los años no han pasado para este amplificador. Fijaros los condensadores electrolíticos, que son de la marca Siemens. Aquí tenemos los puentes rectificadores Siemens. También aquí tenemos 3 puentes rectificadores de selenio. Antiguamente, en aquella época, en 1950 y algo, 1960, era muy habitual que los fabricantes utilizaran este tipo de puentes rectificadores. No suelen ser muy eficientes, aguantan poco voltaje y poca corriente. Estos 3 puentes, cada uno, por ejemplo, rectifica la tensión negativa de polarización de la reja de control de las válvulas de potencia. Y bueno, y los otros 2 son rectificadores de alta tensión. Este amplificador trabaja aproximadamente con 350 voltios en tensión de ánodo. Aquí tenemos todos los conmutadores de selección de entrada. Y bueno, aquí tenemos la PCB. Tenemos 2 unidades, una para cada canal, y los controles. Aquí lo tenéis. Tenemos los controles de grave y agudo. Aquí todo es muy tosco, no hay nada suave, todos los elementos suenan, pero es lo bonito de tener unos aparatos como este. Fijaros en las válvulas, son las que traía de fábrica. Están totalmente impolutas, todas medidas y todas dentro del rango normal de trabajo. Estas son válvulas, casi todas son del fabricante Siemens. Magnífica válvula, tanto las de previo como las de potencia. Fijaros, aquí tenemos
los dos transformadores adaptadores de impedancia. Estos transformadores no son como los que podemos utilizar muchos fabricantes o diseñamos otro tipo de transformadores. Estos transformadores, el problema que tienen es la respuesta en frecuencia. Dependiendo la construcción, la combinación primario-secundario y bueno, el intercalar primario con secundario se consigue que un transformador adaptador de impedancia sea muy eficiente. Estos, por desgracia, no se tenían los conocimientos que se tienen hoy de muchos materiales y bueno, sí, son muy buenos, el aparato suena muy bien, pero la respuesta en frecuencia no llega más allá de 20 kHz. A partir de aquí ya empezamos a tener reducción y bueno, y pocas prestaciones más allá del rango de 20 kHz. Transformador de alimentación, estupendo transformador, magnífica construcción y buen desarrollo en el núcleo, en la espira, en todo. Buenos elementos de construcción, magníficos materiales y magnífico amplificador. Este amplificador que muestro realmente no lo muestro porque tenga unas cualidades estratosféricas o sea un amplificador de altos vuelos. Como veis, es un amplificador muy sencillo, muy bonito, tiene un sonido muy agradable, os lo puedo asegurar, pero sobre todo es un amplificador que muestra parte de la historia de la alta fidelidad, muestra la historia de Studer y sobre todo os quiero mostrar este amplificador que fue el primer amplificador que sacó en catálogo Rebo Studer en 1960. Bueno amigos,